No sé si alguna vez jugasteis a un juego que, bueno, es sobre todo para niños, tiene una serie de tarjetitas con distintas personajes más bien, unos con bigote, otros con barba, otros con un pelo largo, otros con pelo corto, unos con pelo, otros sin pelo. Entonces, creo que se llama ¿Quién es quién? Lo conocéis, ¿verdad? Entonces, hay que ir descubriendo quién es el personaje que tienes tú tienes que seleccionar uno, a través de pistas, ¿verdad? ¿Qué tiene bigote? Pues entonces los que no tienen bigote los bajas, ¿no? Es decir, que tiene gafas, entonces vas descartando, ¿no? Y adivinas quién es el personaje que tienes. Pero había otro más simpático, otro juego, que consiste en poner una diadema en la cabeza y a ti te ponen un personaje que tú no sabes quién es. Te pueden poner a Obélix o a otro personaje. Y tú tienes que preguntar, hacer preguntas, y los del resto del grupo tienen que decirte sí o no. Y tú tienes que ir adivinando, ¿no? Ir descartando cosas. ¿Es hombre? ¿Es mujer? Bueno, el problema de ese juego que a veces no eran personas, eran cosas, entonces es más complicado todavía. Pero juegos que se trata de descubrir la identidad de alguien a través de preguntas, a través de pistas. Esto es bastante habitual, ¿verdad? A través de pistas. El texto que tenemos hoy tiene algo que ver. Diré vosotros, ¿qué tiene que ver con el texto? Pues tiene algo que ver, creo yo, porque precisamente el Señor Jesús trata de revelar la identidad, en este caso, del Mesías, del Cristo, pero a través de pistas, no de forma abierta, no con claridad, no lo dice con claridad. Es curioso, ¿verdad? En la segunda parte del texto que vamos a leer, el Señor Jesús descubre o trata de descubrir la identidad de aquellos maestros de la ley, en este caso ya no tanto a través de pistas, sino a través de distintos rasgos que él menciona. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Vamos a leer el texto. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, o sea que vais a notar una pequeña diferencia con lo que hay en la pantalla. Estamos en Marcos, en el capítulo 12, versos del 35 al 40. El contexto es allí en el templo, como sabéis, haciéndole preguntas a Jesús para intentar pillarlo, ¿verdad? En algún renuncio, como se suele decir. Pero una vez que se dieron por vencidos, entonces Jesús toma la palabra. Bueno, dice antes el texto que ya nadie osaba preguntarle más, ¿verdad? O hacerle más preguntas, dice el texto anterior, el verso 34 del capítulo 12. El verso 35 dice lo siguiente: Jesús estaba enseñando en el templo e interpelaba a sus oyentes diciendo: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? El propio David afirmó, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si el propio David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías ser hijo suyo? Y era mucha la gente que disfrutaba escuchando a Jesús. Decía también Jesús en su enseñanza: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes le agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas recitando largas oraciones para disimular, recibirán el más severo castigo. Tenéis que perdonar, porque pensé que tenía la versión, la Biblia de las Américas, y no tenía, como os habréis dado cuenta, la Biblia de las Américas, sino que es una versión moderna. Dios habló hoy, me parece. Pero bueno, obviamente habéis notado algo más de diferencia. ¿Quién es quién? La primera pregunta, la primera cuestión que el Señor Jesús saca es sacar a relucir quién es Cristo, quién es el Mesías. En primer lugar, decir que aquí Cristo no es un nombre. Sí es cierto que después pasa a formar parte del nombre, sino que es un título. Si no, fijaros que lleva el artículo delante, el Cristo. El Cristo, se refiere aquí, es un título. Es la misma palabra, exactamente la misma palabra que en griego se denomina o se llama Mesías. Christos es en
en griego Christos, y en hebreo, quiero decir, en hebreo se denomina Mesías. El significado es el mismo. ¿Cuál es el significado? Es el ungido, el ungido. ¿Qué quiere decir el ungido? Bueno, pues quiere decir el elegido. Concretamente, el elegido para ser rey. El término ungido hace referencia al ritual que se hacía precisamente para proclamar rey en aquellos tiempos, que era echar un poquito de aceite sobre su cabeza y con esto se ungía al rey. Era el designado para ser rey, el ungido. Lo cierto es que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente que viniera ese Mesías prometido. Y en esa conciencia colectiva estaba esa promesa muy enraizada en ellos. Muchas promesas, no vamos a pararnos a leer, pero hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que hablan de que de David iba a salir un descendiente que iba a gobernar eternamente sobre su mismo trono. Y es, como dije antes, una promesa que el pueblo tenía muy interiorizada y muy sinceramente estaban esperando a ese rey. Muchas veces nosotros hablamos de promesas, pero no tenemos interiorizadas. Pero el pueblo de judíos sí tenía interiorizadas. ¿Recordáis, verdad? Cuando Andrés halla a Jesús y dice: Pedro, hemos hallado al Mesías. Es decir, cómo tenían en mente, cómo tenían esa visión. Y en todo el pueblo estaba interiorizado y tenían ese deseo de que llegara ese Mesías prometido. Y Jesús aquí lanza una pregunta acerca precisamente de ese Mesías, el Cristo. Y el juego comienza con esta primera pista, y es intentar descubrir quién se esconde realmente detrás de ese Mesías, de ese ungido, de ese Cristo. ¿Quién es? Y la pregunta es: ¿por qué los escribas, o por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, si David mismo le llama Señor? En la cultura hebrea es importante entender esto, que el Padre siempre es mayor que el Hijo. El Padre siempre es mayor que el Hijo. El Padre nunca llamaría Señor a un hijo, ni tampoco a un descendiente. Esto es muy importante entenderlo, porque si no, no entendemos la pregunta. Es una cultura muy distinta a la nuestra. Es una cultura que honra a los padres de forma especial. Hoy en día en la nuestra parece que es casi al contrario, ¿no? Parece que nos estorban las personas mayores. Pero en la cultura hebrea de forma especial se honraba con una prioridad importante a los padres. Es algo muy parecido hoy en día, en nuestros días, a la cultura en Japón. En Japón es una cultura muy curiosa, llamativa, porque honra de forma especial a los padres. Tienen un día al año específico designado como día para las personas mayores, para los padres, y es una cultura que honra a los padres. Me llama mucho la atención. Es algo parecido en este sentido a la cultura hebrea. La cultura hebrea, los padres siempre tenían la preeminencia, eran más importantes que los hijos. Entonces Jesús dice: ¿cómo puede ser? Si un descendiente de David, y David era el rey más grande. Hablar de David a un judío era hablar del rey más grande, con diferencia. No había nadie por encima del rey David. Entonces dice: ¿cómo puede ser que hay uno que es hijo de David y que David le llama Señor? ¿Cómo es posible esto? No dice mucho más el Señor aquí. Por eso digo que jugaba al juego de las pistas. No habla con mucha claridad. Ahora nosotros tenemos que hacer un ejercicio de interpretación. ¿Qué es lo que quiso Jesús decir cuando dijo esto? Aquí entramos en un terreno de la interpretación. Siempre tiene sus peligros, porque podemos estar dando nuestra opinión y la damos en muchas cosas. Pero ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo esto? Bueno, aparentemente nos encontramos en una contradicción. David, el rey más grande, no podía tener nadie por encima de él. Entonces hay uno que no es Dios, porque fijaros, dice el Señor a mi Señor. Hay uno que no es Dios, porque dice el Señor que es Dios, Dios Padre, lógicamente. Sabemos que es Dios Jesús, pero estoy hablando en primer razonamiento. Hay uno ahí a quien David llama Señor y que no es Dios Padre. ¿Quién es entonces este? Adivina quién es.
La palabra utilizada aquí para Señor es la palabra kurios, o bueno, hay quien dice Kyrios también, depende de la pronunciación, no sé exactamente cómo se pronuncia en griego, pero curiosamente es la misma palabra que se utiliza para traducir el nombre de Dios. En la versión bíblica que manejaba, que usaba, la versión hablada, vamos a decir, del griego que usaba Jesús, que es la Septuaginta, allí se traduce el YHVH, es decir, recordáis, ¿verdad?, el nombre de Dios, que los judíos no podían pronunciar, lo que se llama el tetragramatón. No es un insulto, pero lo parece. Dice, yo soy el que soy. El nombre de Dios se traduce en el lenguaje coloquial que usaba Jesús, haciendo referencia al Antiguo Testamento como kurios, como Señor. Y aunque este término se usaba para más aspectos, cuando se habla del Señor de la viña, o que se habla del Señor, se utiliza este término, normalmente cuando a un judío, a una persona le decías el Señor, necesariamente y expresamente se estaba designando y se estaba hablando de Dios. Esto es importante que lo entendamos. ¿Cuál es entonces la enseñanza que quiere dar o da aquí Jesús, o que creo yo que da aquí Jesús? ¿Quién hay por encima del rey David? No puede haber más que nadie, sino solo Dios. Jesús, por lo tanto, implícitamente lo que está diciendo es que el Cristo es el Señor. Es decir, que el Cristo, el ungido, esa persona que iba a venir para gobernar, para reinar eternamente sobre su pueblo, es Dios mismo. Y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que él se estaba refiriendo a sí mismo. ¿Cómo fue aclamado cuando entró en Jerusalén? ¿Recordáis? Cómo decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, le pondrían las ramas de palma allí para hacer el camino que Jesús cruzaba con aquel pollino. ¿Cómo le estaban aclamando? Precisamente le estaban aclamando como Mesías. ¿Cómo le estaba aclamando aquel ciego mendigo, Bartimeo, que decía Jesús, hijo de David? ¿Quién era el hijo de David? El hijo de David era el Mesías. Por lo tanto, Jesús mismo estaba haciendo referencia a sí mismo, pero no lo dice abiertamente. Él simplemente lanza una pregunta. ¿Cómo es que David llama Señor a aquel que va a ser su descendiente, al Cristo? Jesús estaba diciendo porque ese es el Señor. Y porque es Dios, y porque yo soy el Señor, y Él también está dando y está indirectamente diciendo y afirmando su deidad en este texto. ¿Recordáis? Estaba pensando en aquel texto, creo que se encuentra en Lucas, si mal no recuerdo, es un texto paralelo más o menos a este entorno que estamos viendo en Marcos, cuando dice, bueno, os digo que si estos callaran, creo que es en la entrada de Jerusalén, las piedras hablarían, es decir, revelando que Él precisamente era el Mesías prometido, que Él era el Cristo. Por lo tanto, Jesús afirma, de forma indirecta, no directa, pero afirma su deidad y afirma su señorío, con todo lo que implicaba esto, con todo lo que implicaba. Hay dos expresiones más en este texto interesantes y que nos dan un poco de luz. También el Salmo 110.1 es el texto que hace referencia a Jesús. Siéntate a mi diestra. ¿Quién se sienta a la diestra del rey? A la diestra del rey solo se pone a la persona de máxima confianza, es el lugar más importante, la persona que reina, que va a reinar con el rey. Ese es el lugar más importante, al lado del rey. El segundo expresión que dice allí el Salmo 110.1, un salmo profético y que todo el pueblo sabía y perfectamente tenía interiorizado que se refería al Mesías, salmo escrito por David, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí es curioso porque parece que indica un lapsus de tiempo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga, parece que hay un tiempo de espera. El reino del Señor Jesús, el reino de Cristo, del ungido, parece que todavía no es completo, todavía no está en su plenitud. Llegará un día en que reine con toda su plenitud. Es evidente que es así, ¿verdad?
que el reino de Jesús no está en su plenitud. Pero llegará un día en que sí estará en toda su plenitud. El Señor Jesús reinará totalmente. Él ya reina, porque la Iglesia, nosotros, somos los encargados de manifestar su reino. No solo de declararlo, sino de expresarlo, de vivir su reino. El reino de Dios está ahora, iba a decir latente, no está latente, no debiera estar latente, sino que está viviéndose en la Iglesia. Pero llegará un día hasta que Jesús reine completamente y totalmente, a todos los niveles. Hoy en día todavía no es así, por eso dice hasta que ponga a los enemigos o tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos que esperar, porque llegará ese día que venga como rey. Pero mientras tanto, esperamos y nosotros manifestamos como su Iglesia, su reino. Y seguimos con el juego ¿quién es quién? Jesús empieza dando una pista y dejando seguramente un poco obnubilados o extrañados a aquellos que lo escuchaban. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo puede ser esto? Pero Jesús ahora habla más directamente. Y ahora Jesús revela la identidad de que algunos de los, porque no dice todos, no dice algunos, el texto parece que dice una parte de los maestros de la ley. Es probable que hubiera maestros de la ley que no fueran en esta línea. Pero él dice lo siguiente. Jesús pinta un boceto. Jesús pinta un cuadro y da 6 pinceladas. 5 pinceladas de ese cuadro, de ese boceto, van en una misma línea. Es lo que vamos a ver. Él está hablando de sus maestros de la ley. Dice 5 cosas. Llevan vestiduras largas. Les gustan los saludos respetuosos en las plazas. Les gusta estar en los primeros asientos en las sinagogas. Los lugares de honor en los banquetes. Y le gusta hacer largas oraciones. Estos son los primeros 5 rasgos. Después hablaremos del otro que menciona Jesús. Vestiduras largas. Hoy en día a lo mejor no lo entendemos tan bien porque cualquiera puede vestirse. No es tan cara la ropa. Pero en aquel entonces, en aquella época, solo podían vestirse con vestiduras largas. Y vamos a poder decir bien vestidos las personas de nivel en la sociedad. Las personas de la alta sociedad. Cualquiera no podía ir vestido con vestiduras largas. Entonces ya marcaba una diferencia. Los saludos respetuosos en las plazas. Bueno, no hace falta decir mucho de esto, ¿verdad? Los primeros asientos en las sinagogas, los asientos frontales que se veían de toda la sinagoga. Normalmente los asientos que estaban al lado del que tomaba la palabra. Los lugares de honor en los banquetes. Los judíos tenían y prestaban especial importancia a los asientos. ¿Recordáis la petición de Jacobo y Juan? Señor, queremos pedirte una cosa. Que allí, pues mira, nos sentemos uno a un lado, a tu derecha y otro a tu izquierda. Los judíos daban mucha importancia a la posición de los asientos en los banquetes. Y según el grado de honra que se le da a una persona, empezaba por la derecha, izquierda, a medida que se iban alejando, así en ese orden, iba el grado de honra. Por eso era muy importante la posición en los banquetes. Hoy en día en nuestra sociedad es distinto, pero entonces tenemos que verlo bajo ese prisma, ¿no? Bajo ese contexto histórico. Y cómo no, las largas oraciones. Bueno, esto también padecemos nosotros. Esto ya no es tanto de aquella época, también nosotros a veces. ¿Qué tienen en común todas estas características? Jesús está pintando, ¿no? Está dando pistas de cómo son. ¿Quién se esconde detrás de esos maestros de la ley? ¿Qué hay en común detrás de todas estas características? Bueno, creo que es evidente que tiene que ver con la imagen, ¿verdad? Todas estas características que estamos viendo tienen mucho que ver con la imagen que dan, con la imagen que proyecta una persona. El texto mismo dice... Y habla de apariencia, dice, y por las apariencias, es decir, obviamente la apariencia aquí es muy importante. Se busca también, si os fijáis, visibilidad. Primeros asientos, lugares de honor, vestiduras largas, saludos respetuosos, no en cualquier sitio, en las plazas, donde están bien visibles, largas oraciones también en zonas visibles, donde se vean bien. Lo que hoy llamaríamos en el lenguaje coloquial chupar cámara, ¿no? Les gusta chupar cámara, les gusta que se les vea bien. Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones?
Estamos intentando descubrir quién es quién. ¿Quién está detrás de esos maestros de la ley? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? Bueno, no podemos saberlas, obviamente, con exactitud. Podemos intuir cosas. Y en la interpretación a veces vamos muy lejos. Pero ¿qué hay detrás? Bueno, creo que no es difícil pensar. Vestiduras largas. Vestiduras largas me hacen pensar en prestigio. Porque las vestiduras largas solo las podían poner las personas que tenían prestigio y estaban en un rango social alto. Saludos respetuosos en las plazas, reconocimiento. Cómo nos gusta, ¿verdad? A veces que sentirnos reconocidos, que nos saluden en las plazas y con reconocimiento. Primeros asientos en las sinagogas, preeminencia. Estar ahí en una zona visible. Yo soy importante, me siento importante. Lugares de honor en los banquetes. Tal vez honra, porque hablábamos antes, ¿verdad? Según el grado de honra era la posición en los banquetes. Qué importante es poder para ellos era ser honrados. Y largas oraciones, ¿para qué? Pues seguramente con el motivo de ser alabados. Qué hombre tan espiritual, qué maravilla, qué oración a Dios. Y está ahí orando largamente, qué espiritual. Bueno, esa sería la traducción en el lenguaje actual, ¿no? Ahora bien, todo esto podríamos resumirlo en una sola palabra. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Cuál era la motivación? Bueno, creo que podemos resumirlo, que buscaban la gloria. Buscaban su propia gloria. Creo que estáis de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Y podemos pensar, pero qué ruines eran, ¿verdad? Estos maestros de la ley. Qué malos son, ¿eh? Malos como la culpa. Qué cosa más ruin. Bueno, tenemos que hacernos una pregunta. ¿A quién de nosotros no le gusta el reconocimiento? Dice, Abel, pero qué bueno eres en esto, ¿eh? ¿Cómo nos gusta el reconocimiento? ¿A quién de nosotros le incomoda que le honren? ¿Cómo nos gusta la honra? ¿A quién de nosotros le molesta que le alaben un poquito? Ay, Abel, qué bien has predicado hoy. Qué maravilla. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Que a lo mejor no somos tan distintos a esos maestros de la ley tan malos. A lo mejor estamos lo que siempre solemos hacer, ¿verdad? Los maestros de la ley estamos pensando en otros. Y a lo mejor tenemos mucho nosotros que ver con ellos. A lo mejor tenemos muchas características y es para reflexionar. Porque lo cierto es que a todos nos gusta la gloria. A todos nos gusta la gloria. Y a quien no le guste, que levante la mano. La cuestión, podemos resumirla en este tema, y creo que de forma adecuada, en una frase, que tal vez resume un poco todo este punto, ¿no? La cuestión es, o busco mi gloria, o busco la gloria de Dios. O busco mi gloria o busco la gloria de Dios. Y lo cierto es que, aunque a todos nos gusta la gloria, y muchas veces la buscamos, en nuestra vida, si queremos vivir de forma adecuada, tenemos que buscar la gloria de Dios. Ese es el enfoque correcto de la vida. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y de hecho Jesús les dice que es como mandamiento, cuidaos de los escribas, cuidaos de estos maestros, es decir, cuidaos, no los imitéis, no sigáis esa línea, no busquéis vuestra propia gloria, sino buscar la gloria de Dios. Esto, como sabéis, lo dice en varias ocasiones a sus discípulos, ¿verdad? Y en este contexto también, ¿verdad? Y durante por lo menos 2 veces, ¿verdad? Jacobo y Juan, Señor, nosotros queremos estar ahí, a tu derecha y tu izquierda. Dice, no, eso no es así. Y después en la cena, ¿verdad? Cuando Él le lava los pies y le dice, esta es la actitud que debéis tener. No buscar vuestra gloria, sino buscar la gloria de Dios. El texto también hay otra característica que menciona, y sé que es complicada la interpretación, porque los que interpretan no se ponen muy de acuerdo a qué se refiere. Dice que devoran las casas de las viudas. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Tenemos que pensar que la viuda
cuando Jesús habla de las viudas, y lo utiliza muchas veces o varias veces, está hablando del eslabón más frágil de la sociedad en aquel tiempo. Hoy en día no es así, pero en aquel tiempo era así. En aquel tiempo una mujer que se quedaba viuda, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos quedaba expuesta o irremediablemente tenía que volverse mendiga, tenía que dedicarse a la mendicidad. Esto era así. No sabemos en qué sentido, pero es probable que los escribas, que también dicen que actuaban como juristas, en algunos casos se aprovecharan y se apropiaran de las viviendas, incluso de las viudas. Había que ver, bueno, como el marido había fallecido, pues a lo mejor la propiedad de la casa, no lo sé exactamente, no lo sé. En esto es cuestión de opinar, pero es evidente que dice devoran las casas de las viudas, actuaban obviamente contra ellas y lógicamente tenían poder para hacerlo. Ahora, lo curioso es que por un lado devoran las casas de las viudas, es decir, las personas más débiles en aquel momento de la sociedad, y por otro lado dice, por las apariencias hacen largas oraciones. Por eso, dice el Señor, recibirán mayor condenación por la hipocresía, es decir, vivir de una manera y hablar de otra o tener una cara distinta a cómo se es. ¿Quién es quién? Jesús estaba desenmascarando, ¿verdad? Tienes una cara, pero por detrás hay otra cosa. Llegamos y terminamos con la aplicación y empezamos jugando o hablando del juego, quién es quién, o el otro era que tengo en el coco, si mal no recuerdo, que tienes ahí el personaje. Creo que es bueno que lo juguemos con nosotros mismos. Bueno, en primer lugar, con respecto a Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Y qué implica para ti Jesús? Es decir, ¿sabes quién es Jesús? ¿Le reconoces como Señor? Si lo reconoces como Señor, obviamente, esto tiene unas implicaciones importantes en tu vida. Pero en segundo lugar, me gustaría que pensemos que necesitamos descubrirnos también a nosotros mismos. Y creo que es importante que revisemos nuestras motivaciones. Todos tenemos una pantalla. Todos tenemos una pantalla que no es exactamente 100% fiel al original. Todos tenemos una pantalla distinta a lo que tenemos dentro. Fijaros lo que estoy diciendo. ¿Estoy acusando de hipócritas? No. Pero quiero decir que en nuestra imagen nunca se proyecta, y es normal que sea así, por protección seguramente, nunca se proyecta todo lo que somos por dentro. Pero sí me gustaría que revisásemos cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que proyectamos y qué es lo que debemos proyectar hacia afuera. Y para ello tenemos que pensar la motivación más importante. ¿Busco mi propia gloria o busco la gloria, glorificar a Dios? Y aquí se resume todo. Aquí se resume tal vez todo el mensaje. Y tal vez podríamos hablar de muchas partes de la Escritura, se resumen en esto. ¿Qué busco, mi propia gloria o busco la gloria de Dios? ¿Quién se esconde detrás de esta fachada? ¿Quién se esconde? ¿Qué hay detrás? Es bueno analizar las motivaciones que tenemos. Es bueno saber por qué hacemos las cosas. Es bueno saber para qué hacemos las cosas. Es bueno saber para quién hacemos las cosas. Así que, hermanos, os animo, y me animo a mí mismo, por supuesto, a que revisemos nuestras motivaciones y a que no caigamos en lo que cayeron estos maestros de la ley, porque seguramente con buenas intenciones en muchos casos, porque nosotros, como son los malos, los pintamos negros y eso ya es decir, no podemos verlo, ¿no? Es decir, estos son los malos, pero seguramente muchos de ellos con buenas intenciones caen en esto, nosotros también podemos caer. Que eso nos ayude a que nuestra motivación, que tal vez es lo más importante, lo que nos impulsa para hacer las cosas en la vida, sea la motivación correcta. Cuando tenemos motivaciones incorrectas, tarde o temprano van a salir afuera cosas también incorrectas, actitudes incorrectas y vidas, como no, incorrectas. Pues que el Señor nos ayude a descubrir nuestra realidad interior y a corregir lo que tengamos que corregir, pero sobre todo aprender a vivir para la gloria de Dios. Vamos a tener una oración y tenemos 15 minutos aproximadamente para el café. Sí, justo 15 minutos. Oramos y nos despedimos.
Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio poder abrir tu palabra y aún te pedimos que nos perdones, porque reconocemos que estamos muy lejos de profundizar y de entenderla en toda su dimensión. Pero gracias, Señor, porque lo que entendemos nos asombra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas con claridad y nos dices que tenemos que pensar y revisar nuestras motivaciones. Ayúdanos a mirar a ti, ayúdanos a pensar que lo más importante para nuestra vida no es vivir para nosotros, para nuestra gloria, sino que es vivir para ti. Y sé que es fácil decirlo, y sé que a veces es tan difícil ponerlo en práctica, Señor, pero te pido que nos ayudes a pensar que hemos de vivir para ti. Porque esto es lo que da sentido, lo que da realidad, lo que da un enfoque correcto, verdadero a nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender quién eres y a saber, no solo de palabra y de mente, que lo sabemos, sino en la práctica, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Señor. Y esto implica cosas importantes para nuestra vida, que nosotros tenemos que someternos a tu señorío. Ayúdanos a saber obedecerte, Señor. Gracias, porque en tu palabra encontramos la guía para nuestra vida. Te pido que nos bendigas ahora en este tiempo de café y después también en el tiempo de participación libre que vamos a tener. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.